me toca grabar las sesiones. Les informo siempre, vamos a tener las grabaciones de las sesiones para que ustedes las puedan consultar, dado que esta es la modalidad virtual, ¿de acuerdo? Entonces se hace el encuentro sincrónico, lo que llamábamos videoclases, ahora lo llamamos encuentro sincrónico, y de eso queda una grabación, ¿de acuerdo? Mi nombre es Luis Andrés Gaona. Luis Andrés Gaona. Lo vamos a escribir en este archivo de balance, ¿cierto? Y ya ahorita les dejo leer todo lo que dice ahí. Luis Andrés Gaona. Yo soy ingeniero químico y tengo doctorado en ingeniería, ciencia y tecnología de materiales. Como mi rama base precisamente es la ingeniería química, yo oriento las asignaturas en tecnología de desarrollo ambiental, las asignaturas de balance de materia y fisicoquímica. En el programa actualmente de ingeniería ambiental presencial, oriento las asignaturas también de balance de materia, físico-química, química ambiental, mecánica de fluidos y procesos unitarios. También oriento proyectos de investigación, más precisamente proyectos de final de carrera. ¿De acuerdo? Y oriento también en las especializaciones de agua y saneamiento ambiental y evaluación ambiental de proyectos virtual, las asignaturas de investigación. Una se llama proyecto de investigación y la otra se llama seminario de investigación. Para que conozcan un poquito lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Nada, para que me conozcan un poquito. ¿De qué va a tratar el curso? ¿De qué va a tratar el curso? Aquí ya tengo la información copiada. El curso, en grandes rasgos, tiene estos 4 temas principales. Cuando hablamos de balance de materia, no solo balance de materia, sino balance de materia y energía. Que los tratamos en diferentes puntos de vista. En el módulo 1 vamos a ver estos 2 temas. Parece poquito, pero no lo es. No es poquito porque la densidad de los ejercicios que hay que realizar es bastante generosa. Entonces, no pueden pensar que es muy poco. Además que son 12 meses, 2 meses nomás. Entonces, puede tener complicaciones bastante si no estudian adecuadamente. ¿De acuerdo? En este primer módulo tendremos sistemas de unidades y conversiones. Esto yo lo voy a ver muy rápido. ¿Ok? Muy rápido. Pero no porque no sea importante. ¿Sí? Uno puede pensar, eso se ve rápido porque no es importante. No, sí es muy importante. Y la cuestión no es que yo lo vea rápido o despacio, sino que ustedes apliquen los ejercicios. Tienen que aplicar los ejercicios. Tienen que hacer ejercicios. Si no hacen los ejercicios, sufrirán muchísimo. ¿De acuerdo? Con que solo vean las grabaciones de las clases no es suficiente. No va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de sistemas de unidades y conversiones, es un tema rápido que prácticamente veré en esta clase y ya, ¿cierto? Y entonces no piensen que porque se ve en una clase es fácil. No, tienen que hacer los ejercicios. También está, como primer tema del módulo, el tema en sí de balance, es el balance de materia sin energía. Sin energía. Balance de materia sin reacción química. Balance de materia sin reacción química. Es decir, vamos a mirar, a respetar las leyes de la física, donde nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿cierto? Pero esas transformaciones, en primer lugar, no van a incluir reacciones químicas. No van a incluir reacciones químicas. Solo van a incluir procesamientos, cambios
de separaciones y mezclas. ¿Ok? Vamos a hablar de separaciones y mezclas, pero no vamos a incluir la reacción química. Cuando ya lleguemos al segundo módulo, ahí sí vamos a ver cómo se hace el balance de materia con reacción química. La materia se va a transformar en su naturaleza química. Los átomos se van a redistribuir. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo veremos empezando el segundo módulo. Y además, como segundo módulo, también se va a ver el balance de energía. ¿De acuerdo? Balance de energía. El balance de energía se va a ver aplicado específicamente por la implicación ambiental que tiene, digamos, este curso en reacciones de combustión. ¿De acuerdo? En reacciones de combustión. Aunque los principios del balance de materia y energía se aplican a cualquier tipo de situación. ¿Listo? No, es que no me enseñaron esta situación. No, estas cosas que vemos se pueden aplicar a cualquier situación. Obviamente con algunas excepciones. ¿Listo? Ya está. Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los requisitos que yo esperaría que ustedes supieran para poder tener un estudio exitoso de esta asignatura? Que sepan usar matemáticas y álgebra. ¿Ok? Si no saben despejar una ecuación, van a sufrir. Si no saben el álgebra básica, van a sufrir. Si no saben sumar, restar, multiplicar o dividir, van a sufrir. ¿De acuerdo? Yo trataré de recordarles esas cositas, pero no es el objetivo de este curso. Este curso estamos basándonos en cosas ya que ustedes deben saber. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a tenerlo en ese sentido. Tienen que saber usar la calculadora científica. ¿De acuerdo? Tienen que recordar las reacciones químicas, el balance de las ecuaciones, el concepto de reactivo límite y concepto de reactivo en exceso. ¿Mm? Y tienen también que recordar la primera ley de la termodinámica, la que nos habla de los balances de energía, precisamente. ¿De acuerdo? Sobre todo la relación entre trabajo y calor. ¿Listo? Aunque con trabajo no nos meteremos mucho, pero hay que tenerlo presente siempre. Hay que tenerlo presente siempre. La metodología, esto es muy sencillo. Yo, en encuentros sincrónicos que dan solamente 4, son solo 4 en los dos módulos. Son solamente 4, digamos, en todo el curso que dura 2 meses. Solamente 4 encuentros sincrónicos, videoclases, ¿no? Los encuentros sincrónicos son las videoclases. Yo haré 1 o 2 ejemplos en clase. Miren. 1 o 2 ejemplos en clase. ¿Que por qué no hago más? Porque el tiempo no me va a alcanzar. ¿Listo? Ustedes son los que deben realizar los ejercicios por cuenta de ustedes. Obviamente los podemos hacer en clase de pronto, si tenemos el tiempo, que ustedes se pongan a realizar y me hagan preguntas. Pero en esencia tienen que hacerlos en su casa. Esto no se aprende mirando una videoclase. Vuelvo y les digo, no se aprende mirando una videoclase, tenemos que hacer ejercicios. Muchos, muchos. ¿Ok? No piensen que con que hagan 2 ya, entendí. No, eso no va a pasar. ¿Listo? Vamos a mirar rápidamente la plataforma Canvas, por si acaso no la conocen muy bien. Aunque yo creo que sí, ya han estado viéndola bastante tiempo. Entonces, cuando ustedes entran a Canvas, es muy parecido a esto que yo les estoy mostrando. Ustedes buscan la asignatura, el bloquecito de la asignatura, que en este caso se llama Balance de Materia de Energía, TDA, Tecnología de Desarrollo Ambiental Virtual. Tecnología en Desarrollo Ambiental Virtual, perdón. Y entonces le dan clic aquí en Balance de Energía. ¿Listo? Y se abre un segundo menú. Miren, el primer menú es este que dice tablero, cursos, calendario, bandeja de entrada. Se abre un segundo menú que es módulos, anuncios, conferencias, calificaciones, personas, etcétera, etcétera. No todo lo que tengo acá, ustedes lo pueden ver en su aula, en su Canvas, perdón. No lo pueden ver, pero lo básico sí. ¿Cómo lo vamos a ver? Módulos, miren, módulos.
Y aquí se encuentra toda la información que necesitan para estudiar el balance de materia y energía. ¿Listo? Aquí están las competencias de la asignatura, el diseño curricular, que en resumen fue el que acabamos de ver, pero no está mal que le echen una mirada. Está todos los temas del módulo 1. Y digamos que la información principal que van a encontrar para desarrollar los problemas de balance de materia son este primer archivo, que es el de lectura, balance y lectura del balance de materia y energía. ¿Listo? Balance de materia y energía. Quedó eso al revés ahí. Y aquí están algunos videos o algunas infografías que les van a ayudar a entender el manejo de ecuaciones, las situaciones en las que se aplican el balance de materia, etcétera, etcétera. Todo esto que está acá es el módulo 1. Todo esto está en el módulo 1. Y hay dos actividades evaluables para el módulo 1. Uno es una tarea, ya hablamos bien de las fechas. Uno es una tarea, que son ejercicios que tienen que hacer y me tienen que entregar. Y la otra es una evaluación. Una evaluación con varias preguntas, ustedes las tienen que contestar y con eso se sacan varias notas. Eso es el primer módulo. El segundo módulo también tienen una lectura, un documento donde pueden leer las técnicas para desarrollar los ejercicios de balance, ya con reacción química y también con el balance de energía, ¿de acuerdo? Y también está algunos materiales complementarios, una infografía, algunos videos que les van a ayudar a entender cómo se desarrollan los ejercicios. Para este segundo módulo hay 3 actividades de evaluación, que son 2 tareas, la actividad 3 y la actividad 4, y otra evaluación. ¿De acuerdo? En el módulo 1, 2 actividades evaluables, en el módulo 2, 3 actividades evaluables. 5 actividades evaluables, 20% cada una. ¿De acuerdo? Ya les voy a hablar bien cómo son esas actividades. En la última parte de la sección de módulos, porque recuerden que estamos en la sección de módulos, en la última parte están los enlaces a los encuentros sincrónicos. ¿Listo? Los enlaces al encuentro sincrónico. Entonces, aquí está, módulo 1, encuentro sincrónico, balance de materia sin reacción química, miércoles 2 de septiembre, 6 p.m. Entonces, simplemente le dan clic ahí y ahí les aparece el enlace a la reunión. Ustedes les dan clic ahí e inmediatamente pueden ingresar a la reunión por medio de la plataforma Teams. ¿De acuerdo? Plataforma Teams. No estoy compartiendo eso. El audio sistema, pantalla, listo. Les vuelvo a repetir. Admitir. Hola David, buenas noches. David, ¿cómo estás? Permítame un momento. Tengo que configurar para que cualquiera pueda entrar sin que me esté pidiendo permisos todo el tiempo. ¿Quién puede omitir a sala de espera? Todos pueden omitir. El que tenga el enlace puede entrar. ¿Quién puede presentar? Por ahora solo yo. Listo, guardar. ¿Listo? Vale, David, no me quieres hablar, no pasa nada. Pero sí preferirías que me contaras tú cómo vas, cómo estás. Listo, David. David, por favor, confírmame si estás viendo mi pantalla. ¿Estás viendo la pantalla donde yo estoy presentando el Canvas, la plataforma de Canvas? Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Es que estoy con el muy bajito audio, pero es mi celular. Ah, estás en celular. Uy, qué vaina. Bueno, pero mejor eso que nada.
Cuéntame, David, ¿tú qué haces? Perdón, profe. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo No te escuché nada. ¿Trabajas en? No se oye. No, no se oye, no se oye. Aló. Aló, aló, señor. Pues, No, no se oye nada. No, mira, cuando no nos podamos charlar precisamente por este tipo de inconvenientes, tú puedes usar el chat, ¿de acuerdo? Y ahí en el chat me puedes escribir lo que necesites, las preguntas que tengas. ¿Te parece? ok, pues, ok. Listo, listo. Entonces, bueno, no te preocupes, después me cuentas a qué es que te dedicas. Estuve esperando un ratico a ver si se conectaba alguien más, pero no. Entonces, no te preocupes, igual esto queda una grabación. David, confírmame por el chat o como quieras si estás viendo mi pantalla. Sí, yo la estoy viendo. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, les estaba comentando que en la sección de módulos, aquí, en el segundo menú de la izquierda, aparecen 3 módulos, bueno, 4. Uno que es la inducción, otro que es la guía didáctica, otro que es el material de estudio del módulo 1 y otro que es el material de estudio del módulo 2. En el material de estudio del módulo 1, el principal, digamos, la principal fuente de información para resolver los ejercicios de balance es esta lectura, la que dice lectura de balance de materia y energía. Está otro material complementario que son algunos videos y unas infografías que les permiten tener más herramientas para resolver los ejercicios de balance de materia y energía. ¿Listo? En el módulo 1 hay 2 actividades de evaluación. Una que es una tarea que me tienen que entregar y la segunda es una evaluación que tienen que presentar en unas fechas y horas específicas con preguntas tipo selección múltiple, única respuesta. En el módulo 2 está también una lectura que será la base para que ustedes puedan hacer los ejercicios y un material de apoyo, unos videos y unas infografías que les ayuden a entender los ejercicios. De este módulo 2 tenemos 3 actividades evaluables, 2 tareas que me deben entregar y una evaluación que deben presentar. ¿Listo? Ese es el resumen. ¿Cuáles son las fechas de todo eso? Entonces, para mirar esas fechas, cuando tú entras en módulos, aquí en guía didáctica, entras a esta parte que dice plan de formación y cronograma de actividades. Plan de formación y cronograma de actividades. Damos clic ahí. Y se ven todas las actividades que deben desarrollarse en el curso. Las que son más importantes, digamos más urgentes a la hora de sacar evaluaciones, son las que están marcadas en rojo y las que están marcadas en azul. Lo que está marcado en rojo es los encuentros sincrónicos, es decir, los horarios de clase. Nosotros ya empezamos hoy, 2 de septiembre a las 6 p.m., a las 6 p.m. y 2 de septiembre a 6:30 p.m. Ya vamos un poquito tarde, pero no pasa nada. Ahorita aceleramos un poquito. Entonces, tenemos el miércoles 2 de septiembre, miércoles 16 de septiembre, miércoles 23 de septiembre y miércoles 14 de octubre. 4 clases, 4 encuentros sincrónicos, así lo queremos llamar, encuentros sincrónicos. El mismo día, a la misma hora, pues para que no se les dificulte a la hora de planeación. Y las 5 actividades de evaluación. Está la primera actividad que se cierra el 14 de septiembre. Ya está publicada, ya está para que la pongan a hacer. La segunda actividad está para el 21 de septiembre, que es la evaluación, ¿de acuerdo? Tienen una evaluación abierta durante una semana y durante esa semana la deben presentar. La tercera actividad ya es del módulo 2 para el 5 de octubre, la cuarta actividad para el 19 de octubre y la última evaluación para el 26 de octubre, como fechas límites.
¿De acuerdo? Entonces, si no están seguros cuándo se entregan, de todos modos, en la sección de módulos, me voy a volver a módulos, aquí a la izquierda, módulos, donde dice actividades de evaluación, actividades evaluables, aquí están las fechas, 14 de septiembre, 21 de septiembre, 5 de octubre, 19 de octubre, 26 de octubre. Son las fechas para entregar las actividades evaluables. ¿De acuerdo? Rápidamente vamos a echar un vistazo a lo que es una tarea. Una tarea son 2 o 3 ejercicios. Entonces aquí está el enunciado del ejercicio y las preguntas que deben contestar con base en la información del ejercicio. Lo mismo aquí está, un segundo ejercicio y un tercer ejercicio. ¿De acuerdo? Un tercer ejercicio. Ahora, esos ejercicios se deben desarrollar obviamente de manera individual, pero mucha atención. Además de eso, tienen que ser hechos a mano. Recogen una hoja, puede ser hoja reciclada, no pasa nada, pero tienen que ser hechos a mano, de pulso y letra de ustedes. Y cuando terminen su ejercicio, lo van a escanear y lo entregan como un solo documento PDF. Si salen 3 páginas, pues un documento con 3 páginas, PDF. Escanean todo, un documento PDF, y me lo mandan como carga de archivos en la respectiva tarea. Según el número de estudiantes, pues yo le asigno también a cada uno unos datos individuales. Entonces, aquí, por ejemplo, un porcentaje en masa, P porcentaje se llama. Entonces, a cada estudiante le asigno un porcentaje. Y con ese porcentaje tiene que hacer el ejercicio. De tal forma que las respuestas que obtengan no pueden ser de ninguna manera iguales a las respuestas del compañero. ¿Ok? Lo mismo en los otros ejercicios que tengan. Por eso tiene esas tablitas desocupadas y todavía no las he llenado porque tengo que esperar a ver cuántos estudiantes son y según esos estudiantes le coloco el código y le coloco los datos asignados. Y de acuerdo a eso deben contestar el ejercicio. Por eso insisto todo el tiempo, a mano, un solo documento, PDF. A mano, un solo documento en PDF. No documentos en Word, no documentos en PowerPoint, no documentos de ningún otro tipo. Tienen que estar hechos a mano, escaneado y me lo envían por PDF, como un PDF. ¿Listo? Y aquí están los criterios de evaluación. Entonces, la puntualidad, como planteamiento de las ecuaciones, si resuelve las ecuaciones y si explica las ecuaciones. Es decir, si explica los planteamientos que están haciendo para resolver las ecuaciones. ¿Listo? ¿Ya está? Eso es los trabajos. Entonces, los 3 trabajos que hay que hacer son de este mismo estilo. Unos ejercicios con unos datos personalizados y con base en eso entregar lo que se les está pidiendo. Lo otro, voy a volver a módulos, son las actividades de evaluación, que son evaluación per se. Son evaluación per se. Entonces, las 2 evaluaciones, una por cada módulo, tienen esta misma estrategia. Son 10 preguntas. Cada pregunta tiene múltiples opciones con una única respuesta verdadera. De esas 10 preguntas, 8 preguntas corresponden a conceptos teóricos. A conceptos teóricos. Entonces, ¿qué es una fracción molar? ¿Qué es una fracción másica? ¿Qué es un flujo másico? ¿Qué es un balance de materia? ¿Qué es el estado estacionario? Ese tipo de cositas. ¿De acuerdo? Y luego otras 2 preguntas que son 2 ejercicios. Esas 2 preguntas no tienen 4 opciones, sino tienen 6 opciones de respuesta. Y es lo que más vale, en la evaluación. ¿De acuerdo? Es lo que más vale en la evaluación. Aquí dice 60 minutos, pero seguramente lo tendré que aumentar un poquito más para que lo puedan resolver. ¿De acuerdo? Y esa evaluación tiene unas fechas.
Aquí está, desde el 14 de septiembre hasta el 21 de septiembre. O sea que en esa semana tienen que desarrollar esta evaluación. ¿Listo? Preguntas hasta acá, David. ¿Cómo vas? Bien, profe, bien, bien. Hasta ahora la inquietud que tenía era esa, profe, de las letras y el porcentaje. Yo esta mañana estuve revisando los talleres. Sí, los Pero porcentajes. bien, ¿me Pues, escucha? sí, señor, te escucho. ¿Me oyes? Ok. Sí, lo escucho a usted bien. Perfecto. Entonces, esos porcentajes todavía no los he colocado, pero ya esta semana, cuando ya sepa cuántos se han inscrito, ya pondré el porcentaje de cada uno y así pueden hacer la tarea. ¿De acuerdo? Inclusive yo debería hacer eso mañana. Ok. Listo, muy bien. Vale, entonces, así estamos. Así estamos, más o menos cómo funciona el curso. ¿Listo? Voy a cambiar Sí, la señor. pantalla a la metodología. Bueno, esto ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. El módulo 1 se basa en sistema con unidades y conversiones y balance de materias sin energía, sin reacción química. Ese es el módulo 1. El módulo 2 será balance de materia con reacción química y con balance de energía. ¿De acuerdo? Son hartas cosas, entonces hay que poner mucho cuidado y hacer los ejercicios y también leer la información que está en los módulos. Con solo lo que hagan en la clase no es suficiente, con solo verme a mí haciendo ejercicios no va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Los requisitos que uno espera para el estudio del balance de materia son que ustedes sepan matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciación, logaritmación, etcétera, etcétera. Y también álgebra, que sepan despejar ecuaciones, ¿de acuerdo? De primero y segundo orden, Sí, por señor. mucho. ¿Listo? Que sepan usar la calculadora científica. ¿Mm? Si no tienen, hay que conseguir una calculadora científica. Y de química, tienen que saber cómo se balancea una ecuación y los conceptos de reactivo límite y reactivo en exceso. Y para el balance de energía tenemos que tener claro la primera ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? Con primera ley tenemos que hacer eso. La metodología del curso se resume en dos cosas. La primera, que me quedo aquí al revés, la primera, que el decente, o sea yo, haga uno, por mucho 2 ejercicios en clase, por sesión. Y el resto, ¿qué es? Que ustedes me pregunten en clase y además se pongan a hacer todos los ejercicios que yo les pido que hagan. Si no hacen los ejercicios ustedes mismos, no va a funcionar. ¿Listo? Entonces, en esencia es eso. Yo en la metodología yo voy a explicar unas cosas básicas, hago unos ejercicios, les pongo otros ejercicios y ustedes se pueden hacerlos. No van a alcanzar en clase, les toca hacerlos en la casa. ¿De acuerdo? Ustedes los tienen que hacer. Y Sí, me pueden tenemos, preguntar. profe. Dime. Eso. ¿Cómo nos comunicamos con los ¿Qué Vale. método utilizamos? Para hablar conmigo, les pido el favor que me escriban a el correo de Canvas. ¿De acuerdo? Por el correo de Canvas. Ya. ¿Listo? Por ahí yo les atiendo todas las inquietudes. No, traten de no escribirme a mi correo institucional porque ahí tengo demasiadas entradas y se me va a perder lo que ustedes me están mandando. Es más fácil para mí centralizar la información que me envíen o centralizar las dudas que tengan si me escriben por Canvas. Si me escriben por otro medio, yo empiezo a patinar. Yo empiezo a patinar y no los encuentro. ¿Listo? Entonces, por favor, por correo Ok, de Canvas. listo, profesor. ¿Listo? Yo, máximo a los días siguientes que ustedes escriben, yo ya les estaré contestando las inquietudes. ¿Vale? Listo. Sí, listo, Bueno, profe. aquí Muchas están mis gracias. datos. Yo soy Luis Andrés Gaona, yo soy ingeniero químico, tengo el doctorado en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Materiales.
orienta las asignaturas de balance de materia y fisicoquímica en la tecnología. Dicto balance, fisicoquímica, química ambiental, mecánica de fluidos, procesos unitarios en ingeniería ambiental. Soy asesor de proyectos finales de carrera en ingeniería ambiental y oriento también las asignaturas de proyecto de investigación, seminario de investigación en las especializaciones de agua y saneamiento ambiental y evaluación ambiental de proyectos. Les cuento todo eso, es para que me tengan paciencia, porque a veces de pronto me demoro en contestar, entonces no piensen que es que, ay no, es que está acostado mirando para el techo. No, tengo hartas cositas por hacer y entonces para prestar atención a todo a veces se dificulta, pero no por eso no se va a hacer. ¿Listo? Ok. ¿Qué otra cosa les tengo que decir? No, ya está. Los requisitos. La metodología, ya está. ¿Preguntas hasta acá? No, señor, claro, hasta ahora. Listo, perfecto. Hay unos libros, no, empecemos de una vez. Ya presentamos el curso. Empecemos de una vez. Hablemos rápidamente de lo que es el balance de materia. Y energía. ¿De acuerdo? Se sostiene, el balance se sostiene en el principio que dice mejor que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y entonces, cuando aplicamos las metodologías del balance de materia y energía, lo hacemos siempre buscando respetar que la materia no se crea ni se destruye. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Si a un proceso ingresan flujo de 50 kilogramos sobre hora, por ejemplo, lo que se acumula más lo que sale del proceso también debe ser 50 kilogramos por hora. ¿De acuerdo? Es otra forma de decir que lo que entra es igual a lo que sale. Lo que pasa es que a veces hay unos procesos que cuando entra se va acumulando. Se va acumulando, entonces sale menos de lo que entra. ¿De acuerdo? A veces sale menos de lo que entra. ¿Pero por qué? Porque se está acumulando dentro del proceso. Entonces, todo eso se tiene que mantener. Se tiene que mantener que lo que tú entres no va a desaparecer, no se destruye. Se tiene que mantener. ¿Cómo? O se acumula o sale del proceso. ¿Listo? En el presente curso se asume que los flujos que ingresan serán iguales a los flujos que salen. Nosotros no vamos a estudiar la acumulación. No la vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Profe. No porque no se pueda, sino porque no es, digamos, no es lo más frecuente. Dime, muchacho, ¿qué ha pasado? Profe, no, es que me da pena con usted, pero es que entro a trabajar ahorita y me conecté mientras conducía hacia el trabajo. Ah, pero bueno, queda no pasa grabado nada. queda grabado, ¿cierto? Sí, señor. Mira, tú entras por el aula virtual en módulos, aquí en el segundo menú de la izquierda, y bajas Señor. lo más posible, y aquí, donde dice encuentro sincrónico, ahí mismo también voy a dejar la grabación de la clase. Ah, ¿Listo? bueno, profe, en el próximo sí lo puedo ver si Dios quiere. Sí, no hay problema, no hay ningún Muchas problema. gracias. Vale.
Estamos en contacto. Vale, suerte, chao. Chao, bro. Listo, entonces, bueno, yo sigo solito, ni modos. Entonces, en el presente curso se asume que los flujos que ingresan serán iguales a los flujos que salen. No se asumirá acumulación. Esto quiere decir que el sistema es estacionario. Es decir, los flujos de entrada y salida permanecen constantes. Listo. Eso es lo que vamos a hablar en el balance de materia. Cuando hacemos un ejercicio, aquí escribimos, cuando se resuelve un sistema en balance de materia, significa que deben hallarse todos los valores de los flujos y las concentraciones involucradas. ¿Listo? Cuando se resuelve un sistema en balance de materia, significa que deben hallarse todos los valores de los flujos y las concentraciones involucradas. Cuando se tiene en cuenta el balance de energía, se debe hallar las temperaturas de entrada, o las temperaturas, mejor, de todas las corrientes. ¿Listo? No porque el balance de energía implique que solo vamos a trabajar con temperaturas, no. Como dice la palabra, energía. Tenemos que cuantificar los cambios energéticos asociados a las reacciones químicas, sobre todo a las reacciones químicas, que eso es lo que nos vamos a centrar. Esto es el balance de materia y energía. En este curso para la tecnología en desarrollo ambiental, ¿de acuerdo? No nos vamos a salir de ahí porque la aplicación en el área ambiental pues no se va a procesos mucho más grandes ni muy diferentes a lo que concierne en estos 4 párrafos que hemos escrito acá. ¿Listo? Vale. Entonces, como se me fue el único asistente que tenía, yo voy a empezar de una vez con los temas de la clase. Lo que más me interesa de acá, que ustedes tengan claro, es que hay 2 sistemas básicos en ingeniería, sistemas de unidades me refiero. Uno se llama el sistema internacional y el otro se llama el sistema inglés. En esta tabla que está acá, vamos a escribir una magnitud, ¿de acuerdo? Magnitud, longitud, área, masa, tiempo, presión, temperatura, bueno, varias magnitudes, y vamos a colocar sus unidades en cada sistema. Cada sistema va a tener sus propias unidades, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos el metro. Sistema internacional, metro. Y que es la unidad para la longitud. Y para el sistema inglés es pie. En inglés, pie le escribimos feet. Y lo contraemos como, pie lo ponemos como foot. Si le colocamos feet, son pies, ¿de acuerdo? Pies. Le colocamos foot, es pie, pie solito. Bueno, sea singular o plural, le escribimos FT, contracción de feet. Y tiene que haber una equivalencia entre ambos sistemas de medición. En este caso, el sistema de equivalencia es que un pie es 0,3048 metros. La masa en el sistema internacional, kilogramos,
Por favor, escriban K minúscula, G minúscula, y en el sistema inglés es libra. Una cosa importante, miren, lo voy a resaltar en rojo. 1 kilogramo no es igual a 2 libras. En el supermercado sí, son iguales a 2 libras, no pasa nada. Pero en ingeniería, 1 kilogramo es igual a 2,204 libras. Por favor, tengan esto muy en claro. Y por favor, apréndanselo. Esto nunca sobra. ¿Listo? Ahora, tiempo. Bueno, el tiempo sí no tiene mucho misterio. El sistema internacional, segundos. El sistema inglés, segundo. Y la equivalencia es, bueno, para usar otras unidades, 1 minuto son 60 segundos, 1 hora, 60 minutos. Otras unidades de longitud, que también estaría bien que se aprendieran, un pie son 12 pulgadas. ¿Por qué pulgadas? Porque pulgadas también se utiliza mucho en el sistema inglés. Entonces es mejor saber la equivalencia entre pies y pulgadas. 1 pulgada, 2,54 centímetros. Y eso nos facilita convertir de centímetros a pulgadas y nos facilita convertir de sistema inglés a sistema internacional. Y las unidades derivadas, por decirlo de alguna manera, tiene otro nombre que lo olvido ahora, ¿cierto? 1 metro, 100 centímetros. 1 centímetro, 10 milímetros. ¿De acuerdo? Yo les pido el favor que hagan el mayor esfuerzo por aprenderse todos estos numeritos. No sobra, nunca sobra. Más en balance de materia. En masa, existen otras equivalencias, por ejemplo, que 1 kilogramo son 1000 gramos. Por el prefijo kilo, que significa 1000, kilogramo son 1000 gramos. Unidades de área. Entonces, el área en el sistema internacional es metro cuadrado. Y en el sistema inglés es pies cuadrado. ¿Cuál es la equivalencia? Ya les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar. El volumen en el sistema inglés, el sistema internacional, perdón, metros cúbicos, y en el sistema inglés, pie cúbicos. Ay, profe, pero la equivalencia, ya les voy a mostrar. Velocidad, metros sobre segundo, pie sobre segundo. Profe, pero la equivalencia, ya les voy a mostrar. Unidades de fuerza. No vamos a usar mucho unidades de fuerza, pero sí vamos a usar unidades de energía. Y las unidades de energía requieren convertir fuerza como producto de una distancia en trabajo-energía. ¿De acuerdo? Un newton, recuerden que es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Y en el sistema inglés, la fuerza es libra-fuerza. Seguramente no usaremos mucho esas unidades. La presión, tampoco creo que la usemos mucho, pero no está mal que la sepan. La presión, a ver, ponemos esto más bonito. Pascales, un pascal, newton sobre metro cuadrado. Que cuando hacemos todas las simplificaciones con sus unidades básicas, resulta que un pascal es kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Otra unidad de presión es el PSI, que es el libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Y otras conversiones, una atmósfera 101.325 pascales, una atmósfera 760 milímetros de mercurio, una atmósfera son 10 a la 5 bares y una atmósfera 14,7 PSI. ¿Listo? Lo que más me interesa para el balance de materia, longitud, masa y tiempo. Áreas y volúmenes. Y tal vez velocidad, ¿de acuerdo? Lo de fuerza y presión de pronto no lo usemos mucho. Bueno, entonces vamos a hablar de estas conversiones que están todos terquitos ahí preguntándome que cómo se hacen, ¿de acuerdo? Voy a mostrarles estos ejercicios que están aquí planteados, muy rápidamente, muy rápidamente. Convertir de 35 pies a metros. Entonces, voy a insertar una ecuación.
y coloco 35 pies. Quiero convertir esos pies a metros, entonces voy a aplicar un factor de conversión. Un factor de conversión es una división. Es una división. Un numerador dividido entre un denominador. Numerador arriba, denominador abajo de la línea de división, ¿cierto? Numerador, denominador. Y aquí vamos a colocar el factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Nos implica la equivalencia entre una unidad y otra unidad. Siempre y cuando esas unidades sean de la misma magnitud. Es decir, si ambas unidades son de longitud, si ambas unidades son de masa, si ambas unidades son de tiempo, ¿de acuerdo? Si ambas unidades son de materia, porque hay otra relación entre masa y moles, que es la masa molecular, ¿cierto? En este caso, solo vamos a hablar de magnitudes idénticas, iguales. O sea, longitud a longitud. En este caso es longitud porque los pies son unidades de longitud. Entonces, miren, en el denominador voy a escribir también pies. ¿Por qué quiero escribir pies? Porque quiero cancelar este pie, quiero desaparecerlo y por eso escribo pie aquí en el denominador, que se cancelaría con este que está acá. Y en el numerador, ¿qué voy a escribir? La unidad a la que quiero llegar. La unidad a la que quiero llegar. Entonces voy a escribir metros. ¿De acuerdo? Metros. Pero no es solamente escribir estas unidades, hay que usar la equivalencia. En este caso la equivalencia es esto que subrayo en amarillo. Un pie es igual a 0,3048 metros. Entonces, en el denominador escribo un pie y en el numerador escribo 0,3048 metros. Se cancela el pie con el pie y nos queda metros. Profe, no me gusta ese método. Yo prefiero usar la regla de 3. Son libres de hacerlo como mejor les parezca, ¿cierto? Como mejor juzguen ustedes, ¿vale? Lo que pasa es que la regla de 3 es muy lenta. La regla de 3 implica salirse de donde uno está y escribir una ecuación por otra parte, y cuando tiene el resultado, ahí sí la escribe, ¿vale? Yo sugiero fuertemente que no usen reglas de 3, sino usen factores de conversión. Es mucho más conveniente. Vamos a ver el siguiente caso. 28 gramos a libras, entonces voy a insertar otra ecuación. 28 libras, perdón. Tengo 28 libras y quiero convertirlas a gramos. Entonces, buscamos la equivalencia entre libras y gramos. Y resulta que no la tengo. Digo, uy, un kilogramos a gramos. Tengo de libras a kilogramos y de kilogramos a gramos, pero no tengo de libras a gramos. Entonces, aquí es donde viene la maravilla de los factores de conversión. Aquí podemos aplicar dos factores de conversión. Voy a convertir primero de libras, escribo libras en el denominador, a kilogramos en el numerador. Miramos la equivalencia. Un kilogramo es igual a 2,204 libras. Entonces me queda un kilogramo, 2,204 libras. Pero no, se cancelan libras con libras y nos quedan kilogramos. No me sirven kilogramos. Pues aplico otro factor de conversión. Un kilogramo son 1000 gramos. Y en vez de estar haciendo dos reglas de 3 por aparte, miren que esto se hizo mucho más rápido. Y después simplemente sacamos nuestra calculadora y hacemos el cálculo. 28 por 1000 dividido 2.204. 12.704,2 gramos. ¿Listo? Lo mismo se puede hacer con unidades compuestas. 75 metros sobre segundo. No, yo no
quiero metros sobre segundo, lo voy a cambiar de una, lo voy a cambiar, miren, voy a cambiar a pies sobre minuto. Quiero 75 metros sobre segundo a pies sobre minuto. Entonces, miren la maravilla de los factores de conversión, sin tener que hacer una regla de 3. Escribimos metro en el denominador, pies en el numerador, y aplicamos el factor de conversión. Un pie, 0,3048 metros. Ahí se cancela metro con metro y nos queda pie. Pero nos queda pie sobre segundo. Yo no quiero pie sobre segundo, quiero pie sobre minuto. Entonces, ¿qué hago? Factor de conversión. Coloco segundo en el numerador. ¿Qué por qué? Porque segundo inicialmente está en el denominador. Entonces lo quiero cancelar. Coloco segundo en el numerador y en el denominador coloco minuto. Y aplico la equivalencia. Sé que un minuto son 60 segundos. Ya está, se cancelan segundo con segundo y al final va a quedar minuto y va a quedar pie. Con la calculadora y hacemos el cálculo. 75 por 60 dividido 0.3048 metros. Eso nos da 14.763,8 ¿qué unidades? Pies sobre minuto. Profe, pero no nos ha contestado la pregunta. ¿Usted se está haciendo el loco? Que sí, que ya voy. Hagamos 3,2 metros cuadrados a pies cuadrados. Insertamos otra ecuación y miren lo tan fácil que es. 3,2 metros cuadrados y aplicamos un factor de conversión. Profe, pero no sabemos la equivalencia. No pasa nada. Miren el truco que les voy a enseñar. Metro lo ponemos en el denominador, porque metro está en el numerador. No importa que esté metro cuadrado, ya vamos a ver por qué. Y encima vamos a colocar pie. ¿Listo? Metro, pie. Pero no me sirve ni metro ni pie. Quiero metro cuadrado, pie cuadrado. Entonces, primero escribimos la equivalencia. Un pie, 0,3048 metros. Este factor de conversión no me sirve todavía. Para que me sirva, tengo que elevar tanto numerador como denominador a la potencia de la unidad que queremos cambiar, metro cuadrado. Es decir, toca cambiar todo el factor de conversión, lo tenemos que colocar elevado al cuadrado también. Y así nos va a quedar 3,2 dividido 0.3048 al cuadrado. 0.3048 al cuadrado. 34,44. ¿Qué unidades? Pies cuadrados. Y lo mismo si fuera metros cúbicos, pues todo el factor de conversión a metro cúbico. Hagamos este rápidamente, para terminar. 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad aquí en el planeta Tierra, ¿cierto? Lo queremos convertir a pie sobre hora cuadrada. Entonces, insertamos una ecuación. Y aquí colocamos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y aplicamos factor de conversión. Entonces, queremos convertir de metros a pies. Sabemos que un pie vale 0,3048 metros. Ya convertimos metros a pie. Ahora, segundos cuadrados a hora cuadrada. No sabemos la conversión, pero sí sabemos una conversión que nos es útil. Que sabemos que 3.600 segundos es una hora.
Segundo lo pongo en el numerador para que se pueda cancelar más tardecito con el segundo que está en el denominador. No lo puedo hacer todavía porque todo el factor tiene que estar elevado al cuadrado. Todo el factor tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces sacamos la calculadora y hacemos la tarea. 9,8 por 3.600 al cuadrado dividido 0.3048. Es un número gigantesco. Lo voy a escribir en notación científica. 4,167 por 10 elevado a ver, ¿cuánto es esto? 2, 6 elevado a la 8, por 10 a la 8. ¿Qué unidades? Nos va a dar pies sobre hora cuadrada. ¿Listo? Miren, así se facilita la vida un montón. ¿De acuerdo? Ya saben usar factores de conversión. Ya saben usar factores de conversión. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo fuertemente que traten de aprenderse todos estos factores, estas equivalencias. ¿Listo? En tiempo, en longitud, en masa, que son las que más vamos a utilizar. Son las que más vamos a utilizar. Hay otra unidad que no la coloqué acá, que lo olvidé, y es una tonelada igual a 1000 metros cúbicos. Mentiras, a kilogramos. Estoy diciendo mentiras. Una tonelada son 1000 kilogramos. ¿De acuerdo? Otra unidad que no coloqué en volumen, que un metro cúbico. Mire que el cúbico lo coloco siempre como una potencia. No lo escribo como un 3 a tamaño normal de letra, sino como una potencia. Porque es una potencia. Es igual a 1000 litros. Para que no se les olvide, por favor. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Listo? Ya está. Antes de hacer este ejemplo, yo les dejo este archivo también cargado en el aula para que no sufran. ¿Listo? No sufran después. Ay, que ese profe que escribe todo rápido y me toca darle play y stop cada ratico. No, yo les dejo el archivo. ¿De acuerdo? Flujo másico. ¿Qué es el flujo másico? Materia que fluye por unidad de tiempo. Ejemplos de flujo másico. 30 kilogramos por segundo. ¿Qué significa? Que en un segundo se mueven 30 kilogramos. 20 libras por minuto. ¿Qué significa? Que en un minuto fluyen 20 libras. 1500 gramos por hora. ¿Qué significa? Que en una hora fluyen 1500 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos otro que se llama el flujo volumétrico, el flujo molar. Moles que fluyen por unidad de tiempo. 25 mol por minuto. 30 kilomol por hora. 28 libramol. Ay, profe, ¿cómo así? ¿Qué es eso de libramol, kilomol? Otros factores de conversión que les pido el favor que se aprendan. Un kilomol
es igual a 1000 mol. Y análogamente con lo que vimos ahora, 1 kilomol es igual a 2,204 libra-mol. ¿Listo? Existe otro que es el flujo volumétrico. Que es el volumen. Flujo volumétrico que tiene otro nombre. Seguramente lo han escuchado. Caudal. ¿Listo? Volumen que fluye por unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, 20 metros cúbicos por segundo. En un segundo han fluido 20 metros cúbicos. 20 litros por hora. Que en una hora han fluido 20 litros. Les pido el favor que litros lo escriban como L de litro mayúscula, para que no se confunda con un número 1. L mayúscula. Más fácil. ¿Listo? ¿Cómo se convierte de flujo másico a flujo volumétrico? Con la densidad. Insertar símbolos, ecuación. Recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo tanto a masa como al volumen los divido intencionalmente entre el tiempo, masa sobre tiempo, volumen sobre tiempo, no se altera la igualdad porque tanto a numerador como a denominador dividimos por el mismo número, que es el tiempo, ¿cierto? Miren que esta masa sobre tiempo es flujo másico. ¿Y este volumen sobre tiempo quién es? El flujo volumétrico o caudal, llamémoslo caudal. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes conocen la densidad de ese flujo, pueden convertir de flujo másico a caudal o de caudal a flujo másico, utilizando la densidad. ¿Listo? ¿Cómo se relaciona el flujo másico con el flujo molar? Utilizando la masa molecular. ¿De acuerdo? Masa molecular. Entonces voy a insertar otra ecuación. La masa molecular la llaman a veces PM. PM, que le llaman también peso molecular. Yo prefiero llamarla masa molecular. Casi nadie me sigue la corriente. Y entonces, ese peso molecular, en algunos libros, por si acaso, le dicen PM. Yo, en este curso, prefiero llamar masa molecular y lo llamaré solamente M. Mayúscula, por favor, mayúscula. Y peso molecular, PM, también mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, esta masa molecular, ¿cómo se define? Entonces, por ejemplo, voy a colocar la masa molecular de una sustancia que vamos a usar muchísimo, que es el agua. ¿Cómo se calcula la masa molecular? Pues toca mirar la tabla periódica. Miramos las masas atómicas de los átomos individuales y así sabemos la masa atómica de toda una mol. ¿De acuerdo? Cuando hacemos eso, nos da que la masa molecular del agua es 18 gramos sobre mol. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la masa molecular del agua sea 18 gramos sobre mol? Que un mol de agua tiene una masa de 18 gramos.
¿De acuerdo? Que un mol de agua tiene 18 gramos, tiene una masa de 18 gramos. Entonces, con ayuda de definición de masa molecular, podemos hallar la conversión entre flujo másico y flujo molar. Mucha atención. Insertar, ecuación. Masa molecular será igual. Ya dijimos, ¿no? La masa que hay en una unidad de mol. Entonces, será masa M minúscula sobre, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir aquí al ladito. M lo representamos como masa, N lo representamos como moles. Por si acaso, ¿de acuerdo? M de masa, N de moles. Y entonces la masa molecular se halla. Si tienen la masa y saben cuántas moles hay en esa masa, hacen esta relación y pueden hallar la masa molecular de la sustancia que estén trabajando. ¿De acuerdo? Voy a dividir tanto numerador como denominador, el mismo truco que usamos ahorita, entre el tiempo. Entonces, masa entre el tiempo sobre moles entre tiempo. Y miren que al hacer ese arreglo matemático, ¿cierto? Dividimos tanto numerador como denominador por el tiempo. Esto se transforma en flujo másico sobre flujo molar. ¿Listo? Entonces ya saben cómo convertir de flujo másico a caudal y de flujo másico a flujo molar. Claro, aquí siempre y cuando conozcan la masa molecular de todo el flujo. Si no la conocen, pues no pueden hacer este chistecito. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Chicos. La mayoría no son chicos, pero bueno, no pasa nada. ¿Para qué hacemos esto? Cada flujo puede estar compuesto de uno o más componentes. Por ejemplo, una corriente de alcohol, de etanol, perdón, industrial, que está compuesto por etanol y agua. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un flujo, en este caso que es un ejemplo, que tiene etanol y agua, pues ese flujo tiene dos componentes. ¿De acuerdo? Tiene dos componentes, etanol y agua. Para hallar el flujo individual de cada componente, la corriente, o en un flujo, mejor, el flujo individual de un componente en una corriente, se debe realizar el producto entre la fracción másica y el flujo másico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Se dispone de una corriente líquida de solución de etanol
65% en masa. A veces le dicen en peso. Yo prefiero decirle en masa. ¿De acuerdo? 65% en masa. La corriente tiene un valor de 500 litros por hora. ¿Listo? Nos están describiendo esta solución. Nos están describiendo esta solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Al describir esta solución, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es hallar el flujo individual del etanol y el agua dentro de la corriente. ¿Cómo se hace eso? Utilizando esta definición, ¿de acuerdo? Entonces, insertamos una ecuación, flujo de etanol. ¿A qué será igual? A la fracción de etanol multiplicado por el flujo de la corriente. Pero hay que tener cuidado. Si el flujo es un flujo másico, la fracción debe ser fracción másica. Si el flujo es molar, la fracción debe ser molar. Si el flujo es volumétrico, la fracción debe ser volumétrica. Si no es así, ustedes no la pueden mezclar. ¿De acuerdo? Eso no se puede hacer. Entonces, miren cómo se hace este. Flujo de etanol. Flujo de etanol sería igual. Fracción de etanol. ¿Cómo hallamos la fracción de etanol? Porque nos están diciendo el porcentaje en masa. ¿De acuerdo? El porcentaje en masa. Y entonces, la fracción de etanol, en este caso, la podemos calcular como ese 65 dividido el total. El total en este caso es el 100. Porque los porcentajes se hacen con base en 100. Un total de 100. 65 gramos sobre 100 gramos totales. 65 libras sobre 100 libras totales. Entonces aquí nos da 65, digamos, gramos sobre 100 gramos totales. De tal forma que al hacer esta división, 0,65. Ya tenemos la fracción de etanol. Fracción másica. ¿De acuerdo? Fracción másica. Pues ya está. Tenemos la fracción másica. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta fracción másica? Primero, miremos que no tiene unidades. Pero no porque no tenga unidades, sino que no se las escribimos. ¿Por qué no escribimos? Porque cancelamos unidades de masa sobre unidades de masa. Aquí hubiéramos podido escribir kilogramos sobre kilogramos. Se cancelan kilogramo con kilogramo. Por eso estos numeritos no tienen unidades. Pero tienen que tener cuidado. Si es fracción másica, significa masa sobre masa. ¿Masa de quién? Masa de etanol sobre masa total. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir acá. Gramos de etanol sobre gramo total. ¿Listo? Gramo de etanol sobre gramo total. Pero había escrito kilogramos. No importa. Igual gramo con gramo se cancela, kilogramo con kilogramo se cancela. Al final nos va a quedar, ¿qué? El mismo número sin unidades. Pero ustedes saben que debe ser unidades de masa sobre unidades de masa. Y la misma unidad, claro. Si no, no se van a cancelar. Entonces ya tenemos la fracción másica. ¿Listo? Ahora hay que hallar la fracción, el flujo de etanol solamente en esa fracción. Entonces simplemente reemplazamos la fracción de etanol másica, 0,65, por el flujo de corriente, 500 litros por minuto.
Bueno, aquí tengo algo mal, ¿no? Si no se vuelve un 8, 500 kilogramos. Uy, 500 kilogramos. ¿De acuerdo? Y entonces cuando hacemos esa multiplicación, nos da 325 kilogramos sobre minuto. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hallar el flujo de un componente dentro de una corriente, tenemos que multiplicar la fracción por el valor total de la corriente, siempre y cuando sea una corriente en flujo másico por fracción másica, o en flujo molar por fracción molar, o en flujo volumétrico por fracción volumétrica. ¿De acuerdo? No se puede empezar a mezclar. ¿Qué esto para qué? Porque esto lo vamos a usar para desarrollar problemas de mezcla y separación. Entonces aquí tenemos más etanol. Se alimenta un proceso de destilación con una corriente que contiene 5% molar de etanol en solución acuosa. Miren que nos están hablando de 5% molar. O sea que vamos a usar fracciones molares. Si hubiera dicho 5% en masa, pues serían fracciones másicas. Aquí vamos a usar fracciones molares. La corriente obtenida se debe contener un 35% molar de etanol también en solución acuosa. ¿Qué quiere decir solución acuosa? Que el etanol viene acompañado en solución con agua, ¿de acuerdo? Con agua. Si el porcentaje de etanol en los fondos de la destilación es 3%, resolver el sistema. Entonces, estos ejercicios que están acá debemos resolverlos siempre, empezando por entenderlos. ¿Vale? Hay que entender los ejercicios. Si no entendemos los ejercicios, estamos en la olla. No arrancar a hacer cálculos desesperadamente si no entienden primero qué información tienen, qué información necesitan y qué información es la que deben hallar. Para hacer eso, antes de eso, toca entender esta situación. Entonces, miren, se alimenta un proceso de destilación, una corriente que contiene 5% molar de etanol. Entonces yo aquí tengo la corriente de etanol. Esa F1 la llamé alimentación, la llamé F1. ¿Sí? Se alimenta, entonces la llamé alimentación. Pero para cuestiones de ecuaciones, preferí llamarla F1. Y miren con lo que escribí acá. Fracción molar. ¿Cómo sé que es molar? Pues porque aquí dice molar, ¿de acuerdo? Miren que están fracciones molares. Hay que tener cuidado con eso. Fracción molar de etanol, que lo escribí una abreviación, ¿de acuerdo? Etanol, ETOH, en la corriente 1. ¿Por qué en la corriente 1? Porque es la corriente de alimentación. Es 0,05. ¿Por qué? Porque cogimos este 5 y lo dividimos entre 100. Así hallamos la fracción molar, en este caso, del etanol en la corriente 1. Por eso colocamos X minúscula como fracción, la nomenclatura que podemos usar del etanol en la corriente 1. ¿Listo? Entra a un sistema de destilación. Entonces, hay que conocer qué es una destilación. La destilación es un proceso de separación basado en las diferentes volatilidades de los compuestos que están en la solución. En este caso tenemos dos compuestos, etanol y agua. ¿Cuál de los dos es más volátil? ¿Cuál de los dos se evapora más fácil? El etanol. Ustedes lo han visto por todo lado. Entonces, ¿qué hacemos? Se calienta esa solución y se evapora, en primer lugar, el etanol, porque es más fácil. ¿Y quién se queda como líquido? El agua. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea? Calentar la solución, que se evapore el etanol y que se quede el agua. Esto es lo ideal. Pero resulta que los procesos no son 100% eficientes. Lo que se evapora será la mayoría de etanol, pero también un poquito de agua. Y lo que se quede será la mayoría agua, pero también un poquito de etanol. ¿De acuerdo? Por eso dice, la corriente obtenida debe contener 35% más de etanol. O sea que también tiene agua, miren. Lo que tiene arriba tiene etanol, pero también tiene agua. Y lo que queda abajo solo tiene 3% de etanol. ¿Por qué solo 3%? Porque el resto, la mayoría es agua. ¿De acuerdo? Entonces, esto entra a un proceso que llamamos destilación. ¿Listo? La destilación separa.
separa en cuántas corrientes. Esta alimentación en 2 corrientes. Entonces, cuando en un proceso nosotros siempre dibujamos un cuadrito. Siempre dibujamos un cuadrito. ¿Qué hacemos ahora? Dibujamos las otras corrientes. Entonces, aquí tenemos la corriente F2, que es la que llamamos destilado. El destilado siempre en una destilación es la evaporación que sale. El vapor que sale es el destilado. ¿Listo? Y la fracción molar de etanol, mira, ahí está escrito. Fracción molar de etanol en la corriente 2, 0,35. ¿Por qué 0,35? Porque el enunciado decía 35% molar. ¿Qué hacemos? Cogemos 35, lo dividimos entre 100 y obtenemos la fracción molar. Este es el destilado. Y además, eso es lo que sale por encima del sistema de destilación. Y además, sale otra corriente que es la de los fondos, que aquí llamamos F3, ¿sí? Donde la mayoría es agua, ¿de acuerdo? Agua. En los fondos la mayoría es agua. Aquí dice que no se conoce, pero sí se conoce, miren. La fracción en el fondo, 0,03. Resolver el sistema. ¿Qué es resolver el sistema? Que me digan el valor de todas las corrientes, en este caso F1, F2 y F3, y el valor de todas las fracciones molares. ¿De acuerdo? Las fracciones molares. Y entonces, aquí se deben aplicar. Esto está mejor descrito, en más detalle me refiero. Está en más detalle descrito dentro del documento que está en el aula virtual en el módulo 1. ¿De acuerdo? Aquí yo solo estoy haciendo un ejemplo súper rápido. Entonces, planteamos primero un balance general. Recuerden que ese es un estado estacionario. O sea que el flujo 1 siempre va a ser el mismo valor, el flujo 2 el mismo valor, el flujo 3 el mismo valor. No va a cambiar en el tiempo. ¿De acuerdo? El balance general, insertamos una ecuación. ¿Qué es lo que dice? Que la corriente 1 se está convirtiendo en 2 corrientes. Por tanto, escribimos, se convierte en la corriente 2 más la corriente 3. Este es el balance general. Cogemos todos los que entran, es igual a todos los que salen, porque es un proceso continuo, en estado estacionario. ¿Listo? Y luego vamos a hacer un balance por componente. ¿Listo? ¿Cuál componente? Tenemos 2. Tenemos etanol y tenemos agua. En este caso, lo más conveniente sería el etanol, porque el etanol es el producto más importante. ¿De acuerdo? Es el producto más importante. Permítanme un momento antes de seguir. Nosotros sí conocemos la fracción molar del etanol en la corriente 3. Según el enunciado, es 0,03. ¿Qué por qué? 3% lo dividimos entre 100. Por eso sí conocemos la fracción molar del etanol en la corriente 3. ¿De acuerdo? Ahí dice que no se sabe, pero sí se sabe. Ahí se sabe. Ya está. Balance por componente. Tenemos 2 componentes. Entonces, ¿cómo se realizan tantos balances por componentes según n-1, donde n es el número de componentes. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos 10 componentes, hay que hacer 9 balances por componente. Si tenemos 80 componentes, hay que hacer 79 balances por componente. Aquí tenemos solamente 2, el agua y el alcohol, entonces vamos a hacer un balance por componente. ¿Listo? Lo más conveniente acá es hacer el del etanol, porque es digamos que es el producto más valioso, entre comillas, el producto más valioso, el componente más valioso. Y entonces, voy a utilizar esta ecuación.
No, antes de utilizar esa ecuación. Insertar símbolos, ecuación. ¿En qué se basa el balance por componente? El balance, el flujo, los flujos, o la suma de los flujos de etanol que ingresan son iguales a la suma de los flujos de etanol que salen. Que no estamos hablando de corrientes, no estamos hablando de F1, F2 y F3, no, estamos hablando solamente de etanol. Los flujos de etanol que entran son iguales a los flujos de etanol que salen. ¿Cómo hallamos el flujo solo de etanol? Cogemos el flujo y lo multiplicamos ¿por quién? Por la fracción molar. Por la fracción molar. La fracción molar es X, el etanol en la corriente 1, multiplicado por la corriente 1. Esos son todos los flujos que entran, ¿cierto? Es igual a la suma de los flujos de etanol. O sea que hay que hallar el etanol que entra, el flujo de etanol de F2 y el flujo de etanol de F3. Y esos también los sumamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? También hacemos. ¿Qué estrés esto? La fracción molar de etanol en el flujo 2 por el flujo 2, esto nos da el flujo en la corriente 2. Pero también hay que sumarle la fracción de etanol en la corriente 3 por la corriente 3, por el flujo 3. Y así igualamos, miren, el etanol que ingresa en todas las corrientes que ingresan y lo igualamos con el etanol que sale en todas las corrientes que salen. ¿De acuerdo? Entonces miren que ahí tenemos un sistema con dos ecuaciones. Hay que hacer dos cosas. ¿Listo? Lo primero, asegurarse que las ecuaciones sean linealmente independientes. ¿Listo? Yo les aseguro que sí son linealmente independientes. Sí lo son. Porque por eso pusimos solamente n-1 ecuaciones por componente, para garantizar que sean linealmente independientes. Si quieren averiguar qué son linealmente independientes, en el aula virtual, en el módulo 1, hay una infografía que les explican qué es un sistema linealmente independiente. En este caso, este sistema que está acá sí es linealmente independiente. ¿Listo? Segundo, calcular una cosa que se llaman los grados de libertad. ¿Listo? ¿Qué son los grados de libertad? Llamémoslo GL. Los grados de libertad serán igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones linealmente independientes. En este caso tengo esta ecuación y esta ecuación, las dos son linealmente independientes. Les dejo de tarea que averigüen qué es una ecuación linealmente independiente, ya les dije dónde. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar cuántas incógnitas hay. Entonces, rápidamente, voy a hacer un cuadrito. Me gusta esto, hacer cuadritos. Insertar una tabla. Tengo 3 corrientes, 4, 2 componentes. Entonces voy a colocar aquí la corriente F1,
F2 y F3. No, mentiras. Creo que me queda más fácil. Eco, ¿qué pasa? Insertar a la derecha. Si aquí coloco F1, F2, F3. Sí. Sí. Valor de la corriente y fracción del etanol en la corriente I. ¿Quién es I? Puede ser 1, 2 o 3. No, sí, me sobra esta. Me sobra. Eliminar columna. ¿De acuerdo? ¿Conocemos la corriente F1? ¿Cuánto vale F1? F1, F2 o F3, ¿lo conocemos? No, miren, en ninguna parte dice nada de eso. Uno queda, oye, ¿y entonces qué hacemos? Ya les digo qué hacemos. Entonces miren que no conocemos ninguno de estos tres valores. Pero sí conocemos las fracciones de etanol. Conocemos en la corriente 1, 0,05. En la corriente 2, 0,35. Y en la corriente 3, 0,03. Entonces, ahora sí, debemos preguntarnos por el número de incógnitas. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Pues no conocemos ni F1, ni F2, ni F3. Entonces el número de incógnitas serán 3. ¿Cuántas ecuaciones tenemos disponibles? Linealmente independientes tenemos 2 ecuaciones. 1 y 2. Eso nos da 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo se interpreta ese resultado? Si los grados de libertad son iguales a 0, o los grados de libertad es igual a 0, entonces el sistema puede resolverse. Si los grados de libertad es menor que 0, el sistema puede ser inconsistente. Puede ser inconsistente. No necesariamente es inconsistente. Entonces colocamos la palabra podría. Podría ser inconsistente. Es decir, puede tener varias soluciones. ¿A qué me refiero con varias soluciones? Por ejemplo, que el flujo 1 tenga 2 valores que cumplan con el sistema. Y no puede ser, tiene que ser solo uno. ¿Ok? Sí. El grado de libertad es mayor que 0, entonces al sistema le falta información. ¿Cuánta información? Si son 2 grados de libertad, entonces faltan 2 datos para poder resolver el sistema. ¿De acuerdo? Faltan 2 datos para poder resolver el sistema. Si los grados de libertad es exactamente 1, entonces puede asociarse una base de cálculo. Una base de cálculo. ¿Listo? Una base de cálculo. Esta base de cálculo debe ser un flujo. ¿Qué es una base de cálculo? Es asignar un valor arbitrario
a uno de los flujos desconocidos. ¿Mm? En este caso, felizmente, tenemos un grado de libertad. ¿Qué significa? Que podemos asignarle un valor a cualquiera de estas tres corrientes. Podemos asignarle un valor arbitrario a cualquiera de esas tres corrientes para poder hallar las otras dos. Profe, pero eso no queda como raro, eso no tiene sentido. No pasa nada, no pasa nada. ¿En qué sentido? Que la relación entre F1, F2 y F3, las relaciones entre ellos se van a mantener. Si ustedes calculan F1 y F2 con una base de cálculo y luego lo calculan con otra base de cálculo, cuando dividan entre F1 entre F2, se van a dar cuenta que es el mismo valor. No importa las bases de cálculo que tomen. ¿Listo? Entonces aquí, como tenemos un grado de libertad, asumimos una base de cálculo. Entonces se asume, cualquiera de las tres puede estar bien, cualquiera de las tres, que F1 sea igual, como estamos con fracciones molares, pues tenemos que usar flujos molares. Entonces yo voy a colocar aquí 80 libras, no, 80 mol por minuto. ¿Listo? Y como ya tengo la base de cálculo, ahora puedo resolver el sistema. ¿Cuál es el sistema? Las dos ecuaciones. Entonces voy a copiarlas otra vez. Tengo esta ecuación acá. Y tengo esta ecuación acá. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver. Igualación, sustitución, eliminación, cualquiera de los métodos que han aprendido en su álgebra lo pueden utilizar. ¿De acuerdo? Lo único que hay que despejar aquí, ¿quién es? F2 y F3, porque el resto de variables ya las conocemos. No son incógnitas ya, son valores conocidos. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a hacer rápido. De aquí de esta ecuación, de esta primera ecuación, voy a despejar F2. Entonces me queda F2 igual a F1 menos F3. Y luego, ¿qué hago con este F1 menos F3? Lo podemos colocar en esta siguiente ecuación. Entonces, cojo la segunda ecuación y en vez de escribir F2, voy a escribir F1 menos F3. Y miren que ya en esta segunda ecuación solamente tenemos una incógnita, que es F3. ¿De acuerdo? Entonces rápidamente lo voy a resolver. ¿Sí? Porque hay que sacar este F3 de este paréntesis. Y entonces factorizo tanto F1 con los términos de F1 como F3 con los F3. Coloco los términos que no tienen F1 a un lado, los términos que no tienen F3 al otro lado. Y entonces me queda de esta manera. F3 será igual a división acá F1 factor de fracción de etanol en la corriente 1 menos fracción de etanol en la corriente 2.
dividido F3 factor D fracción de etanol en la corriente 3, mentiras, este F3 no va acá, ¿cierto? Dividido fracción de etanol en la corriente 3 menos fracción de etanol en la corriente 2. Como ya conocemos todos estos valores, ustedes pueden hallar F3. Y cuando hallen F3, después pueden hallar F2. Se devuelven a esta ecuación y hallan F2. Y así han resuelto el sistema. Han hallado todos los valores que les hacía falta. ¿Listo? Entonces, miren, en este archivo que les voy a cargar más tardecito, ya no porque tengo clase ya mismo, tengo otra clase. Les dejo todo esto que trabajamos. El ejemplo, yo creo que les pongo la respuesta ahorita más tardecito. Y les dejo estos libros que les pido que consulten en la base de datos de la universidad. ¿Dónde lo van a consultar? Miren, aquí está. Aquí dice el libro. Aquí dice ebooks. Aquí dice el libro. ¿De acuerdo? Van a revisar los ejercicios que dicen conversión de unidades, mezclas o separación. Conversión de unidades, mezclas o separación. ¿De acuerdo? Y concentraciones también. Profe, que eso es mucho. Oye, el balance es un montón. Hay que hacer todo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo van a consultar? Ustedes se van a su Canvas y en el segundo menú van a buscar Biblioteca Virtual UMB. Miren, aquí está, en el segundo menú. Puede estar en varias posiciones. Le dan clic en Biblioteca Virtual UMB y buscan la base de datos que les están preguntando. Entonces, el libro. Entonces, bajan hasta que hallen el libro. Entran. Le dan clic en cualquier parte. Ay, no puede ser. Perdón. Le dan clic en cualquier parte. Y en este caso es el libro de Monsalvo Vázquez y María del Rocío Romero. ¿Listo? O también se pueden ir a ebooks. Entonces vuelven a la biblioteca, las bases de datos, entran a ebooks, 724. Y ahí escriben, por ejemplo, el apellido de la autora. Ahí aparece, le dan buscar y ahí están los libros. En este caso sí es Introducción a los Procesos Químicos. ¿De acuerdo? Le dicen leer y ahí sale el libro. En el libro también le dan buscar, que es lo que estamos buscando en el libro. Balance de materia y energía. Entonces escriben aquí, balance de materia y energía. De Monsalvo. Entonces buscan aquí, miren, aquí está, de una. Romero Sánchez, Monsalvo Vázquez. Le dan clic y ya. Buscan en la página que está acá. Entonces yo les dejo esto en este archivo y en este archivo consultan estos ejercicios. ¿De acuerdo? Y se ponen a trabajarlos. Si ustedes no los hacen, pues no se van a hacer solos. Y así no van a aprender. ¿De acuerdo? Las dudas que tengan, por favor, a través del correo de Canvas. A través del correo de Canvas. ¿Listo? Y nada, yo les dejo esto disponible y estamos en contacto. Perdón, los dejo así de rápido, pero es que tengo clase ya. Juiciosos. Las dudas, sin miedo, me las hacen. Me las hacen saber. Hasta luego, juiciosos, chao. Dejar de compartir. Detener grabación.